vídeo te enseñaré a preparar una gelatina saludable y refrescante con agar-agar y una selección de frutas frescas llenas de beneficios para tu bienestar. En un recipiente agrega 25 gramos de agar-agar, 120 gramos de azúcar blanca, también puedes utilizar 60 gramos de eritritol o otro tipo de edulcorante como alternativa. Añade un poco de agua caliente y mezcla bien hasta que los ingredientes estén integrados. Luego incorpora el resto de agua, un total de 1 litro de agua caliente, y coloca el recipiente en la estufa. Lo hierves por 2 minutos removiendo constantemente. Recuerda seguir las instrucciones específicas de tu receta y ajustar las cantidades de agar-agar y edulcorantes según tus preferencias personales. Prepara un molde de silicona para las gelatinas con frutas y úntalo ligeramente con aceite. Te recomiendo utilizar un molde de 8 raciones para asegurar porciones adecuadas y una presentación atractiva. Deja descansar el agar-agar por 1 minuto y añades poca cantidad en el molde. El agar-agar es un gelificante natural obtenido de algas marinas. Nos brinda la posibilidad de crear gelatinas saludables sin necesidad de utilizar gelatina de origen animal. Esta opción es especialmente valiosa para aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana. Llena los moldes individuales con una selección de frutas frescas y agar-agar. Luego colócalos en la nevera para que se solidifiquen durante al menos 3 horas o hasta el momento de servir, asegurando una textura firme y deliciosa. Descubre el poder nutritivo y la explosión de sabores de las fresas jugosas, revitalizantes, las frambuesas ricas en antioxidantes, las moras llenas de vitaminas y la exótica fruta del dragón cargada de nutrientes esenciales. Estas deliciosas frutas no solo añaden color y sabor a nuestra gelatina, sino también aportan una amplia gama de beneficios para tu salud. Las fresas, con su rico contenido en vitamina C y antioxidantes, benefician tanto la salud del corazón como la de la piel. Los kiwis, abundantes en vitamina E y fibra, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la digestión. Por otro lado, las frambuesas, reconocidas por su alto nivel de antioxidantes, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y protegen la salud celular. Las moras, cargadas de vitaminas K y antioxidantes, respaldan la salud ósea y cerebral. Finalmente, la fruta del dragón, con su riqueza en vitamina C y fibra, favorece la digestión y contribuye a la hidratación del cuerpo. Espero que te animes a preparar este sencillo postre y que te suscribas y compartas este tutorial con tus amigos. Si buscáis recetas fáciles, rápidas y económicas, habéis dado con el canal indicado. La receta que os traigo hoy es muy rápida y fácil de hacer, además que el precio os va a dejar alucinados. Por menos de 2 euros, con 3 ingredientes tendrás un postre increíble y saludable. Los ingredientes y las cantidades que necesitas son 300 gramos de frutas del bosque, 150 gramos de azúcar, que equivale a 8 cucharadas, 60 gramos de maicena, que equivale a 3 cucharadas colmadas,
y medio litro de agua para hervir la mermelada, que luego vamos a transformar en un postre muy rico que os va a encantar. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis recetas. Y comenzamos con la receta de hoy. En un caso o una cazuela pequeña, volcamos la fruta congelada, los 150 gramos de azúcar, medio litro de agua y lo ponemos a hervir a fuego alto. De vez en cuando removemos para que se desintegre la fruta y el azúcar y lo dejamos hervir unos 10 minutos. Una vez que lo tenemos a este punto, bastante espeso tipo mermelada, cogemos un bol y un colador y colamos toda la masa. Escurrimos bien toda la fruta. Pasaremos el jugo a una jarra medidora y nos tiene que dar el medio litro. En la misma cazuela que hemos utilizado antes, ponemos los 60 gramos de maicena más el medio litro de jugo de frutas del bosque. Añadimos poco a poco nuestro jugo y vamos removiendo para no tener grumos. Una vez que tengamos todo nuestro jugo en la cazuela, removemos con unas varillas hasta espesar nuestro postre. Cuando tenga esta textura, lo podemos retirar del fuego. Lo pasamos a un bol y lo dejamos enfriar fuera de la nevera por un mínimo de 2 horas. Una vez ya enfriado, nos ayudamos con una espátula para desmoldar. Lo cortamos en 8 raciones en mi caso. Ustedes lo pueden cortar en formas diferentes. Y lo pasamos por coco rallado, que es opcional, y también podría ser azúcar glass, almendra molida o dejarlo tal cual, que es un postre riquísimo y con muchas vitaminas. Ideal para conseguir que los niños coman más fruta, ya que se parece a una gelatina tradicional
Esta es casera, sin conservantes ni colorantes y repleta de vitaminas. Prepara una taza de café y añade 2 cucharadas generosas de licor de café Kahlúa. Sumerge las galletas soletilla una a una en la mezcla de café y licor, asegurándote de que estén bien empapadas. Puedes ajustar el tiempo de remojo según tu preferencia de textura, más suave o más firme. Coloca las galletas empapadas en una bandeja de manera uniforme, creando una capa base para tu tiramisú helado. Puedes romper las galletas si es necesario para que encajen correctamente en el recipiente. En la siguiente capa añades la irresistible crema de tiramisú. Esta deliciosa crema, elaborada con yemas de huevo pasteurizadas al baño María, azúcar y queso mascarpone, es el ingrediente clave que le otorga al tiramisú su textura única y su sabor irresistible. Asegúrate de extender la crema de manera uniforme, cubriendo cada rincón para garantizar que cada bocado sea una experiencia indulgente. La combinación de la crema de tiramisú con las galletas empapadas en café y licor creará una armonía de sabores que te transportará directamente a Italia. No podrás resistirte a probar cada cucharada de esta exquisita y clásica delicia italiana. En mi canal Tundes Cakes Recetas encontrarás cómo hacer esta deliciosa crema de tiramisú suave y sedosa. En la descripción del vídeo te dejaré el link y aquí arriba también. Sigue añadiendo capas alternas de galletas empapadas y crema mascarpone. Puedes espolvorear cacao en polvo entre las capas para darle un toque extra de sabor. Una vez que hayas terminado de hacer las capas, cubre la bandeja con una tapa hermética y colócala en el congelador durante al menos 4 horas o hasta que esté completamente congelado. Una vez que el tiramisú helado está congelado, retíralo del congelador y déjalo reposar durante unos minutos antes de servir. Esto facilitará el corte y la presentación. Sirve porciones deliciosas de tiramisú helado y disfruta de su cremosidad y su sabor refrescante. Si te ha gustado este tutorial, déjamelo saber en los comentarios y cuéntame qué otros postres has elaborado utilizando esta exquisita crema. Además, no olvides compartir esta receta en tus redes sociales para que más personas puedan deleitarse con el auténtico sabor del tiramisú casero. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas dulces y deliciosas. En esta ocasión te traigo una receta que seguramente te encantará.
Prepárate para disfrutar de un postre irresistible, refrescante y lleno de sabor. En este vídeo te mostraré cómo hacer un helado delicioso y refrescante con ingredientes frescos de cosecha propia. Utilizaré grosellas rojas, unas cucharadas de leche condensada, plátanos maduros y crema para batir. El resultado será un helado con una textura suave y cremosa que amarás. Además de ser fácil de preparar, esta receta es económica, lo que la hace perfecta para disfrutar en casa en cualquier momento. El sabor ácido de las grosellas rojas se combina a la perfección con la dulzura de los plátanos maduros, mientras que la leche condensada le aporta esa cremosidad y dulzor extra. No te pierdas esta receta fácil, económica, refrescante y deliciosa de helado con grosellas rojas y plátanos maduros. Suscríbete a mi canal para más recetas y activa las notificaciones para no perderte ninguna de mis creaciones culinarias. En esta deliciosa y refrescante receta utilizo 400 gramos de grosellas rojas. Sin embargo, si no tienes grosellas a mano, no te preocupes, puedes utilizar cualquier otra fruta de tu elección y disfrutar de los sabores que más te gusten. Además, no desperdiciaremos ni una parte de las grosellas, ya que incluso las colas se pueden aprovechar para hacer una rica infusión. Así sacaremos el máximo provecho de todos los beneficios y sabores que nos brindan las grosellas. Para complementar esta receta, añade 2 plátanos maduros. Los pelas, los partes en trozos y los trituras junto con las grosellas previamente limpias. Esta combinación de sabores y texturas dará como resultado un helado delicioso y cremoso. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar, también conocida como crema de leche, crema para batir, chantilly o crema espesa. Puede recibir diferentes denominaciones según la región y el país en el que te encuentres. Añade 150 ml de leche condensada. La bates por unos minutos o hasta conseguir una textura firme. Ahora le añades el puré de fruta fresca y bates nada más hasta integrar y listo. Podrás disfrutar de este delicioso helado tanto en versión bola como en versión de palo. Así podrás elegir cómo prefieres saborearlo en cada momento.
Además, puedes personalizarlo añadiendo otros ingredientes de tu elección como nueces picadas o trocitos de frutas. Guarda la tarina con el helado y el molde de palos en el congelador durante al menos 3 horas o hasta que esté listo para ser disfrutado. El tiempo de congelación asegurará que el helado adquiera una textura firme y refrescante, perfecta para ser degustada. En cada vídeo te guiaré paso a paso para que puedas recrear estas delicias en la comodidad de tu hogar. No importa si eres principiante en la cocina o todo un experto. Mis recetas son fáciles de seguir y siempre con un resultado espectacular. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis creaciones culinarias y descubre cómo puedes sorprender a tus seres queridos con postres irresistibles. Además, no olvides activar las notificaciones para que estés al tanto de cada nueva receta que publique. Para darle un toque especial, cubriremos el helado con una capa fina y crujiente de chocolate con leche. Esto le dará un contraste de texturas y sabores irresistible. En el tutorial de hoy vamos a elaborar un postre súper fácil, delicioso y con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Es un pudding en 2 colores que les va a encantar y lo van a repetir seguro. En una cazuela con fondo grueso, empieza por añadir 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar blanca común y 60 gramos de maicena. Remueve bien hasta integrar y deja que hierva a fuego medio alto y remueve constante hasta que la mezcla espese y tenga una consistencia de pudding. Divide el pudding en 2 cuencos o boles de manera uniforme. Un bol lo tapas con plástico de manera que toque la crema y al otro bol le añades 150 gramos de chocolate. Mezcla bien hasta que se derrita el chocolate y lo tapas también este bol con plástico. Los dejas por 1 hora a enfriar o hasta que lleguen a temperatura ambiente.
Así es como tiene que quedar. Tiene la textura perfecta, suave y cremosa. A la crema blanca, opcional, le añades una tarina de queso mascarpone que son 250 gramos. Le aportará un sabor muy rico. Si no quieres añadir queso o no tienes, le puedes añadir saborizante o si te gusta le añades coco rallado. Pasa los puddings a unas mangas pasteleras o bolsas e empieza a llenar las copas o tarinas alternando capas finas de cada color. Este postre lo puedes ofrecer y montar como yo lo hago en copas individuales o puedes también montar en una fuente grande. Es un postre riquísimo, muy económico y realmente fácil. Este postre lo elaboramos con tan solo 3 ingredientes que son leche, azúcar y maicena. Para conseguir dúo, le añades nada más que un poco de chocolate y listo. Ya tienes un buen postre, presentable, cremoso y riquísimo en 2 colores. Mira qué textura suave y cremosa. Espero que te guste este tutorial, esta idea, y si es así, comparte esta receta en tus redes sociales con tus amigos. De esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Para decorar las copas yo utilizaré chocolate y nata muy caliente. Lo derrito y agrego como 3 cucharitas de chocolate caliente a cada copa. Este paso es opcional. Otras opciones para decorar sería con fideos de chocolate, espolvorear cacao o canela. De cualquier forma quedarían bonitas las copas y presentables, pero sobre todo el postre riquísimo. Arriba del chocolate le agrego coco rallado y fideos de chocolate blanco. Lleva las copas a la nevera por 1 hora antes de servir. Hoy vamos a preparar un postre muy rico, muy fácil y muy conocido que es el tiramisú. Lo prepararemos de una manera distinta al original, que será con chocolate, con coco rallado y sin huevo. Primer paso, derrite 300 gramos de chocolate a baño María o en el microondas y lo dejas enfriar. En una batidora, o puedes hacerlo manual, añade 2 tarinas de queso mascarpone, que son 500 gramos, agrega una pizca de sal y 150 gramos de azúcar glass o azúcar empalpable. Mezcla por 2 minutos y le agregas el chocolate derretido y atemperado. Bate por 1 minuto más o hasta integrar y pasa la mezcla de queso con chocolate a otro bol y lo apartas. Siguiente paso, añade 600 ml de nata muy fría. Yo utilizo nata vegetal azucarada. Bate por solamente 1 o 2 minutos y paras en el punto que está todavía blandita.
Así tendrás una textura suave a la hora de montar las capas. La nata endurece sola pasados unos minutos. Si te pasara eso, para que vuelva a tener textura suave, le añades unas cucharadas de leche fría y mezcla. Este truco funciona muy bien. Ahora reparte la nata montada en dos. A una mitad le añades la mezcla de queso mascarpone y chocolate y a la otra mitad le añades 150 gramos de coco rallado. Pasa las dos mezclas en mangas pasteleras sin boquillas. Coloca un aro de repostería o algo similar sobre una fuente o donde quieras montar tu tarta tiramisú. Prepara un cuenco con café tibio o frío y añade 50 ml de amaretto. Si no quieres añadir alcohol, puedes añadir esencia de ron y esencia de vainilla como yo lo hago. Ahora moja los bizcochos en el café frío y los colocas uno por uno de esta manera, formando una capa lateral y otra capa de bizcochos como base para la tarta tiramisú. Añade una capa generosa de crema de chocolate y extiéndela y alisa bien. Esta primera capa es muy importante alisar y fijar bien los bizcochos, de esta manera no se moverán. Forma otra capa de bizcochos mojados en el café y añades otra capa de crema. Esta vez será la crema de nata con coco rallado. Alisa bien y opcional le puedes espolvorear cacao por encima. Añade la última capa de bizcochos mojados en café y otra capa de crema de chocolate. Con una manga pastelera con la boquilla número 353 o una boquilla similar,
Decora tu tarta tiramisú dándole una decoración y un acabado muy bonito. Yo he mezclado la crema de chocolate con la crema de nata y coco y es la que utilicé para decorar. Espolvorea cacao puro por encima y lleva la tarta a la nevera por un mínimo de 3 horas. Espero que te haya gustado mi idea. Es una tarta muy bonita, fácil y elegante. Si te gusta el chocolate, prepara esta tarta tiramisú para tu familia o incluso para regalar. Preparamos una receta muy simple, económica, que tardamos menos de 10 minutos de trabajo, riquísima, deliciosa y con muchas vitaminas. Lava 500 gramos de grosellas rojas frescas y les quitas las ramitas. Para esta receta puedes utilizar cualquier tipo de fruta fresca o congelada, la fruta que más te guste a ti. Le añades 100 gramos de azúcar blanca común y trituras un poco. ¿De qué país ves mi tutorial? Y dime qué nombre le pondrías a este postre. Añade 600 ml de leche, vuelve a triturar y pasa toda la mezcla por un colador. Siguiente paso, llevas la cazuela al fuego, le añades 80 gramos de maicena y cocinas la mezcla de fruta con leche sin dejar de remover hasta que espese y listo. En menos de 10 minutos ya tienes un postre rico, delicioso, sin gelatina y sin horno. Lo pasas a una fuente o en copas individuales donde lo quieras presentar. Dejas que enfríe un poco mientras preparas la cobertura del postre. Añade 85 gramos de azúcar, 35 gramos mantequilla o margarina, remueve un poco y añades 120 gramos de grosellas rojas. Lo cocinas todo por unos minutos y remueves con cuidado para que no rompas la fruta.
Cubre el postre con esta cobertura y lo llevas a la nevera por 2 horas o hasta la hora de servir. Espero te haya gustado esta receta fácil. Espero elabores este postre y me cuentes qué fruta has utilizado. Hoy vamos a preparar un postre muy rico de chocolate, con pocos ingredientes y fácil de conseguir. Su textura es muy parecida a una gelatina suave y cremosa que se deshace en la boca. Además, es una receta sin horno, muy simple y rápida de preparar. Os recomiendo prepararla porque seguro os va a enamorar. Empieza por trocear 120 gramos de chocolate. Lo guardas en un plato y lo apartas por ahora. Aparte, en otro bol, agrega 40 gramos de cacao puro y lo mezclas con 50 mililitros de agua caliente y también lo apartas para utilizar más adelante. Ahora coge una cazuela con fondo grueso, le agregas 300 mililitros de leche, 250 mililitros de nata líquida para montar, 35 gramos de azúcar común y 60 mililitros de leche condensada. Remueve constante para mezclar todos los ingredientes y añade el cacao que habías mezclado antes con agua. Agrega también el chocolate troceado y remueve constante para ayudar a que el chocolate se derrita y para que la mezcla no se pegue al fondo de la cazuela. Deja que hierva todo por 1 o 2 minutos a fuego medio alto y sin dejar de remover. Por último, agregas 10 gramos de gelatina previamente hidratada en 50 gramos de agua. Integras bien y ahora tienes que colarlo para quitar los posibles grumos de chocolate que podrían haber quedado. Siguiente paso, llena un bol con agua fría y hielo y coloca el bol con la mezcla de chocolate encima. Este paso es muy importante ya que de este modo enfrías la mezcla de poco a poco y consigues una densidad uniforme. Pasados unos 15 minutos, ya tienes la mezcla fría y con una densidad perfecta para verterlo al molde en que cuajará el postre. En mi caso utilizo un molde rectangular tipo cake. Si no dispones de un molde igual o parecido, puedes utilizar una botella de 2 litros recortada la parte de arriba o también puedes utilizar un brick de leche. Tapa la superficie del postre con un papel de hornear y lo reservas en la nevera por un mínimo de 4 horas. Tras las 4 horas de reposo, desmolda el pastel de chocolate volteándolo sobre una fuente. Ya ves que se desmolda perfectamente. Hecho eso, espolvorea la superficie del pastel con bastante cacao puro en polvo.
Hoy elaboramos un delicioso helado de fruta del dragón. Con su sabor dulce y su textura cremosa, este helado te transportará a un paraíso tropical en cada bocado. Además, descubre cómo la fruta del dragón no solo es deliciosa, sino también rica en nutrientes beneficiosos para tu salud. Así que, si eres amante de los sabores exóticos y te encanta experimentar con nuevas opciones de postres, asegúrate de no perderte este tutorial sobre el delicioso helado de fruta del dragón. Para pelar y cortar la fruta del dragón de manera efectiva, sigue estos pasos. Coloca la fruta del dragón en una tabla de cortar y usa un cuchillo afilado. Corta la fruta en 4 partes. Usa tus dedos para pelar la piel de la fruta. La piel debe salir fácilmente como si fuera una cáscara. Una vez que hayas pelado la fruta, corta la pulpa en cubos y la apartas por ahora. Una fruta entera pesa alrededor de 600 gramos. La cantidad de fruta que utilizo es de 800 gramos, es decir, una fruta del dragón y media peladas y cortadas pesaban 800 gramos. La pulpa de la fruta del dragón es suave y firme, por lo que debería ser fácil de cortar. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade la fruta cortada y deja que se caliente un poco. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol, otro tipo de edulcorante, o le puedes añadir azúcar común. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio, y remueve de vez en cuando. La dejas que hierva por 2 minutos. Hervir la fruta del dragón puede reducir su contenido de vitamina C y otros nutrientes sensibles al calor, aunque la mayoría de los beneficios de la fruta se mantienen. Baja el fuego y tritura la mezcla de fruta del dragón hasta conseguir una especie de puré. Una vez triturado, le añades un poco de leche. Mezcla para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser fría o caliente. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y, sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fruta del dragón a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fruta del dragón ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Así tal cual, cremosa la puedes utilizar para llenar tartaletas y luego cubrir con fruta fresca. También le puedes añadir yemas de huevo cuando la hierves y conseguir una rica crema pastelera de fruta del dragón. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de fruta del dragón y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Aquí tienes una crema deliciosa, refrescante y saludable que es perfecta para cualquier ocasión. La fruta del dragón le da un toque exótico y sorprendente que sin duda sorprenderá a tus invitados. En resumen, esta crema de fruta del dragón es una opción deliciosa y saludable para dar un toque diferente a tus postres. Es muy fácil de preparar, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Atrévete a probarla y sorprende a todos con su sabor único y refrescante. Con esta crema voy a elaborar 3 ricos helados con galletas tipo sándwich y unos deliciosos bolos caseros con fruta del dragón. Para elaborar los helados te sirve cualquier tipo de molde. Si no dispones de moldes como los que yo utilizo, puedes utilizar unos vasitos de plástico y llenarlos con crema hasta la mitad. Llevo los moldes con helados al congelador por un mínimo de 2 horas y luego desmoldo. Los polos los baño con chocolate rosa de sabor a fresas. Quedaron deliciosos. Con esta crema, con esta cantidad, puedes conseguir unos 9 sándwiches y unos 16 polos. Esta crema también sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores de frutas. En resumen, esta crema de fruta del dragón es una opción deliciosa y saludable para dar un toque diferente a tus postres. Es fácil de preparar, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Hoy vamos a preparar una tarta de mil hojas rellena con una crema de queso riquísima y muy cremosa, a la que vamos a decorar con fruta fresca y flores de mil hoja. Vamos, que es una delicia de tarta, económica, fácil y lista en pocos minutos. Abre el paquete de mil hoja, extiendes una lámina, agregas un poco de harina y estiras un poco. Yo hago este paso porque voy a utilizar un molde rectangular de unos 30 por 20 centímetros. Engrasa el molde con un poco de aceite y con un pincel extiende por toda la superficie. Fóralo con una lámina de mil hoja y pincha con un tenedor la parte de la base.
Cubres la base con papel de horno, pon por encima legumbres secas para evitar que no suba la masa y recortas la masa que sobresale por los lados. Pinta los bordes de la milhoja con huevo batido. Con el resto de hojaldre o con otra lámina entera y con la ayuda de un cortador de pastas, haz flores de diferentes tamaños. Colócalos en una bandeja forrada con papel de horno, píntalos con huevo batido y horneas a 160 grados alrededor de 10 minutos. La milhoja la horneas a 160 grados por 30 minutos. Retira la bandeja del horno, vacía las legumbres, quitas el papel y vuelves a llevar la milhoja al horno por 10-15 minutos a 160 grados o hasta que veas que tiene este color bonito dorado. Para preparar el relleno necesitas 250 ml de nata vegetal o también la llamamos crema para batir, bien fría y con la ayuda de unas varillas eléctricas la batimos por 1 o 2 minutos. Le agregas 2 cucharadas de azúcar glass o azúcar impalpable y media caja de queso crema tipo Filadelfia, que serían 120 gramos. Bate por 1 minuto más y opcional le agregas una gotita de colorante en gel de color rosa. Así tiene que quedar la crema, está deliciosa, firme y perfecta para rellenar esta milhoja crujiente. Rellena el hojaldre con esta crema de queso, estira bien y decoras con frutos rojos y las flores de hojaldre que habías realizado. Si quieres, le puedes añadir una capa de mermelada antes de rellenar con la crema. O puedes utilizar otro tipo de crema, como por ejemplo la crema pastelera. Y aquí te cuento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. Cremas con yemas de huevo, tengo varios tutoriales, merengue suizo de mantequilla, merengue italiano con mantequilla y resistente al calor, cremas sin mantequilla o con café, con chocolate blanco, con mascarpone, con bechamel y muchísimos tipos más. Te dejaré el link con la lista de cremas para tartas en la cajita de descripción y aquí también. Deja la tarta de hojaldre que enfríe por 1 hora y listo. Queda bonita, deliciosa, muy crujiente el hojaldre. Es una tarta muy económica y sobre todo muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo.
Hoy les quiero compartir una receta muy rica y sabrosa. Tan solo necesitan un rallador para imprimirla y el resultado les encantará. Agrega 2 cucharadas de azúcar blanca común y 150 ml de agua tibia. Mezcla hasta disolver el azúcar y añade una cucharita de levadura seca, levadura instantánea. Remueve y deja descansar por 5 o 10 minutos o hasta que haga un poquito de espuma. Añade 50 gramos de mantequilla derretida y tibia, pero ojo, no muy caliente, 250 gramos de harina previamente tamizada y media cucharita de sal. Mezcla bien con una espátula de silicona por unos 4 o 5 minutos. Cubre con un plástico y un mantelito. Deja descansar la masa por 30 minutos y mientras tanto prepara el relleno. Prepara 3 manzanas de esta manera. Les quitas la piel y las rayas. También las puedes cortar a taquitos si quieres. Una vez acabadas de rallar, las estrujas un poco quitándole el jugo y las pones en una sartén y al fuego. Añades media cucharita de mantequilla, remueves un poco y le agregas 2 cucharadas soperas de azúcar blanca común y media cucharita de canela. Deja que hierva todo junto por 2 minutos y listo. Lo apartas por ahora. Pasas la masa sobre una mesa de trabajo, untas tus manos con un poco de aceite y trabajas la masa así, quitándole el aire. Corta la masa de donas en 8 trozos más o menos iguales. Ahora coges cada trozo, lo trabajas con las manos y lo boleas formando 8 bolas. Deja descansar por 1 minuto más. Coge un rallador con agujeros grandes e imprimes y marcas la masa de esta manera. Aprieta y estira la masa, le agregas 1 o 2 cucharadas de manzana con canela, cierras cogiendo y juntando los 2 laterales de una punta a otra y listo. Muy fácil, bonito y muy original. Cuéntame qué tal te pareció este tutorial, esta receta. Es fácil, ¿verdad? No tienes que amasar nada, es una receta sin huevo y con el relleno de manzana con canela quedan unas donas muy sabrosas y diferentes.
Cuéntame de qué provincia estás viendo mi tutorial, de qué país. Comparte este tutorial, esta receta con tus amigos o en redes sociales. De esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Antes de acabar de formar las donas rellenas con manzanas, prepara una sartén grande con 1 litro de aceite más o menos. Cuando esté muy caliente el aceite, colocas las 8 donas y las fríes a fuego medio alto por 1 minuto de cada lado. Las retiras del aceite y las colocas sobre unas rejillas para quitar el aceite sobrante. Las espolvoreas con azúcar glass y buen provecho. Son unas donas diferentes, están riquísimas, muy económicas y súper fácil de elaborar. En este vídeo voy a estar preparando ese corazón de chocolate que está en tendencia, está por todos lados. Para que tú también lo puedas preparar, aquí te traigo un diseño muy original, hecho a mano con unas rosas azules que destacan muy bonito sobre el chocolate blanco. Así que sin más, este puede ser el regalo perfecto para el Día del Padre. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle de cómo hacerlo. El chocolate que utilizo es chocolate blanco de cobertura, el más económico de la tienda de repostería. Y ahora sí que comenzamos. Empiezo por derretir el chocolate blanco. Lo voy a derretir a baño María. En una cazuela grande pongo las tazas con chocolate y menos de la mitad cubro con agua caliente. La cantidad de chocolate de las tazas pequeñas es de 100 gramos cada una y le añado una cucharita de aceite de girasol. Si no tuviera bastante calor y lo tiene que llevar a la estufa, tenga cuidado que no llegue a hervir el agua porque le salpicaría gotitas de agua dentro del chocolate y lo estropea. Añado un poquito más de aceite de girasol. También se puede derretir el chocolate en el microondas, pero le enseño de esta manera. Para la decoración que voy a hacer necesito que el chocolate esté calentito todo el tiempo. Cada taza pequeña añado gotitas de colorante comestible en gel. Mezclo y como pueden ver dejo una gotita de colorante en cada espátula porque así a la hora de pintar con el pincel puedo jugar y decorar la rosa difuminada. Limpio el molde con un poco de alcohol y con un pincel bastante finito empiezo a pintar y a formar las rosas.
Lo llevo a la nevera por media hora. Ahora pinto los 6 corazones pequeños. El molde con los corazones pequeños también lo llevo a la nevera por media hora y mientras tanto voy a derretir el chocolate de la taza grande. La cantidad de chocolate que utilizo son 600 gramos. Ahora les voy a enseñar mis trucos para que las rosas no se le deformen o se le mezclen con el chocolate blanco. No utilizar pincel y tampoco cuchara para esparcir el chocolate, lo dejo tal cual que vaya solo, girando el molde. El chocolate tiene que estar casi frío, es decir, que no esté muy caliente porque funde y se lleva todo el diseño de la rosa. Después de esparcir la primera capa de chocolate blanco, llevo el molde del corazón a la nevera y lo dejo que endurezca por un mínimo de media hora. Hago lo mismo con el molde de los corazones pequeños, los lleno con chocolate blanco templadito, les doy unos golpecitos para que se asiente, los vacío, repaso y limpio el exceso de los bordes con una rasqueta. Ahora le voy a poner la segunda capa de chocolate y ahora sí que lo haré con la ayuda de una cuchara para asegurarme que los bordes del corazón quedan bastante gruesos y a la hora de desmoldar no se romperán.
Lo llevo otra vez a la nevera, esta vez por 1 hora, y hago lo mismo con los corazones pequeños. Para desmoldar el corazón de chocolate de manera fácil, es simplemente ir abriendo el molde de silicona de poco a poco hasta despegarlo. Ya tengo listo el corazón geométrico de chocolate blanco con diseño de rosas azules. Lo voy a presentar tipo piñata, le pongo Kinder Bueno, Rafaelos y Chocobons y al lado su martillito para que el cumpleañero o cumpleañera pueda romper el corazón y encontrar la sorpresa. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.